Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. En esta clase vamos a revisar algunos ejercicios y dudas que ustedes pudieran tener sobre el tema de los teoremas fundamentales del cálculo. Vamos a comenzar con un ejercicio que fue aplicado en evaluaciones de semestres anteriores. Entonces, a partir de dos funciones, una A y un B mayúsculas, que son funciones continuas en un dominio adecuado, en un intervalo común, digamos, y así también una función alfa que cumple el mismo tipo de propiedades, que además es una función que no se anula, y a partir de un x sub 0 número real, vamos a definir una f, una nueva función con dominio común, por la fórmula que vemos aquí, 1 sobre alfa de x, por la integral de x sub 0 hasta x, de alfa de t por beta de t, con respecto a la variable t. Tenemos que demostrar que esta función nueva satisface lo que aquí llamamos problema de valores iniciales. Problema de valor inicial en realidad, es uno solo. Un problema de valor inicial, bueno, no tienen por qué saberlo ahora, lo van a entender cuando estén revisando algún tema de ecuaciones diferenciales, por lo que yo entiendo, así que es una ecuación diferencial que es una, bueno, valga la redundancia, una ecuación en la cual aparecen funciones. La incógnita es la función y, encontrar todas las funciones y que cumplan con esta igualdad. O sea que la derivada y la función misma están relacionados por esto. Y además, tienen que cumplir con un valor inicial, o sea que la función evaluada en x sub 0 sea igual a 0. Así que esa línea es un problema, digamos, encontrar todas las funciones que hacen eso. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar que la f que hemos presentado ahí arriba cumple con eso. O sea, tenemos que verificar que f de x sub 0 sea 0 y que esta relación se cumple con f y f'. Ahora, el alfa no es una función cualquiera, es una función que cumple lo que vemos aquí abajo. Otra ecuación diferencial. Alfa' de x igual a alfa de x por a mayúscula de x. Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Lo más fácil es verificar la condición inicial. Entonces tenemos que ver en primer lugar que f de x sub 0 sea igual a 0. Y para eso tenemos la definición. 1 sobre alfa x sub 0, que es un número no nulo, así que bien ahí. Integral va desde x sub 0 hasta x sub 0, de alfa t, b de t, respecto a variable t. Tenemos una función continua dentro de la integral y estamos integrando de x sub 0 hasta x sub 0, así que eso es 0. Así que se cumple la condición inicial. Eso es por una de las propiedades de la integral. Ahora tenemos que verificar la ecuación diferencial. Y aquí es donde vamos a utilizar la primera versión del teorema fundamental del cálculo. Veamos. Escribimos lo de la izquierda, f' de x más ax por f de x. Seguimos trabajando con eso. Nos queda derivada de un producto. Derivada del primer factor, que es menos alfa' sobre alfa de x al cuadrado por la integral.
más el primer factor por la derivada del segundo. Y aquí es donde usamos el teorema fundamental del cálculo. Tenemos dentro una función que solo depende de t. Tenemos una integral desde x sub 0 constante hasta el x, que es la variable con la que estamos derivando, así que el teorema fundamental dice que simplemente reemplazamos. Vamos a anotar por aquí. Ya eso es lo que tenemos. Cancelamos los alfa. Sí, conviene parar porque nos habremos equivocado en alguna parte. Vamos a corregir de inmediato. La simplificación. Eso viene acá, pero también tenemos que derivar ese producto que está aquí. ¿O no? A ver. Ah, no, estamos correctos. Estamos correctos. Estamos correctos. Ahí sale un b de x. Entonces veamos que tenemos aquí. Tenemos menos alfa prima x. De los dos factores del denominador voy a dejar 1. Y el otro me queda entonces 1 sobre alfa de x por la integral, que es simplemente la f. Más ax f de x. Y ahora vamos a usar que el alfa cumple esto. Aquí tenemos una relación. Que nos dice que podemos reemplazar el alfa prima por lo que está a la derecha de esa igualdad. Entonces nos va a quedar alfa x por fx, o sea, por la mayúscula x. Sobre alfa x por fx más ax. No todavía. Ahí reemplazamos. De hecho, en alguna parte se me olvidó colocar lo que quedaba acá. Hay un b de x faltando. Digamos, una vez calculada esa derivada, usando el teorema fundamental del cálculo, observando que aquí está involucrado el f y que lo que está encerrado se puede reemplazar por lo que está marcado arriba, y estamos listos con el resultado, porque el alfa simplifica y el otro se cancela, porque me quedó menos ax f de x y junto con el ax f de x se cancela. Digamos que ya estábamos listos con eso. Así que el resultado es b de x. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que nuestra función f cumple la relación que estaba ahí. Y de antemano sabemos que la condición inicial también. Si te quieren preguntar alguna cosa sobre lo que hemos hecho ahora, tienen unos minutos para eso. Si tienen dudas sobre esto, me avisan. Entonces, vamos a resumir qué fue lo que hicimos ahora. Teníamos un número real, un x sub 0. Teníamos un alfa, un a
mayúscula y un b mayúscula, que son funciones continuas, el alfa además es derivable, en un intervalo adecuado, en un dominio adecuado, un intervalo, digamos, donde está el x sub 0. Ustedes quieren pensar que están definiendo todos los reales, al menos, bueno, para quedarnos tranquilos con eso, se puede pensar así. Y con todo ese set de cosas podemos definir un problema de valores iniciales. Podemos definir entonces el problema de encontrar todas las funciones que cumplen una ecuación diferencial, una relación entre las funciones y su derivada, que es y' más a por i igual b, y una condición inicial, y evaluar en x sub 0 igual 0. Estamos buscando todas las funciones que cumplen con esas dos cosas. Entonces, a partir de las funciones que teníamos, podemos definir una f como 1 sobre alfa por la integral de x sub 0 hasta x de alfa por b, donde el alfa es elegido adecuadamente porque cumplía una ecuación diferencial que vemos aquí abajo, y tenemos que demostrar que se cumple. Así que lo que nosotros hicimos fue evaluar en x sub 0, llegamos rápidamente que el resultado es 0, así que bien con eso. Y después reemplazar en la izquierda, o sea, f' más a por f, somos derivada del producto, somos teorema fundamental, la ecuación diferencial que cumple el alfa, y así llegamos a que se cumple todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación antes de revisar algún segundo problema o alguna duda que ustedes tengan ahora. Bien, pasamos a revisar un segundo problema. Tenemos una función continua definida en intervalos de 0 hasta 2 elevado a e con valores reales. A partir de la g, definimos una f con el mismo dominio y mismos valores reales, donde f de x es la integral de 0 hasta x de gw por x menos w con respecto a variable w, menos la integral desde 0 hasta x en variable w, donde la función que estamos integrando es la integral desde 0 hasta w de la g. Entonces, en esa segunda integral, que se ve algo así como tipo integral doble, en realidad es una integral con las que trabajamos en la clase del primer teorema fundamental del cálculo, que es otra integral del mismo tipo. O sea, función integral de función integral, una cosa así. En la primera parte, tenemos que encontrar el valor de f de 0. Y en la segunda parte tenemos que encontrar la derivada de la f y determinar con eso si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente o constante en el dominio. Para la primera parte, f de 0 es la integral desde 0 hasta 0 de algo. Como ustedes saben bien lo que es, porque arriba lo tienen anotado. Pero ya pueden imaginar la propiedad que vamos a usar. Menos la integral desde 0 hasta 0 de otra cosa, que no me interesa de momento qué es, salvo que sabemos que son funciones continuas. Así que me queda 0 menos 0 igual 0. Estamos listos. Quizás una solución un poco más estrictamente hablando, uno tiene que escribir explícitamente lo que está aquí y citar que estamos usando la propiedad de que la integral desde un número hasta sí mismo es igual a 0, cuando dentro hay una función continua. Así que todas esas cosas se tienen que decir. Esto es hacer la explicación rápido solamente. En la segunda parte tenemos que derivar, y como tenemos integrales desde 0 hasta x y es derivada respecto a variable x, naturalmente usamos el primer teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, tenemos un problema en la primera, que es que dentro de la integral, la función que estamos integrando depende del w, pero también depende del x. Entonces eso lo tenemos que solucionar. No podemos usar el teorema directamente. Si lo quisiéramos usar directamente, tenemos que reemplazar el w por x, y me daría 0. Y a decir verdad, esa integral que nosotros tenemos ahí, en general, no es una constante, así que algo mal estaríamos haciendo en ese caso. Así que voy a anotar.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir ese producto y separar en dos integrales. Y en base a eso vamos por resolver. Además, por un asunto de escribir las cosas de manera bien simple, a este paréntesis que está en la segunda integral, o sea, la integral dentro de la integral, lo vamos a llamar como un F mayúscula, o un G mayúscula. Bueno, vamos a dar una letra para que la explicación sea como lo más simple posible. Aquí lo voy a llamar como GW, a la integral desde 0 hasta W, GU de U. Entonces tenemos lo siguiente. Antes de derivar, fx en la integral desde 0 hasta x, GW por x menos GW por W. Menos la integral desde 0 hasta x de la G mayúscula en W. Entonces la segunda integral se ve más fácil ahora de derivar. O sea, sabemos que podemos usar directamente el primer teorema fundamental aquí. Pero todavía estamos trabajando con la primera. Entonces, si separamos en dos integrales, me queda dentro de la primera x GW. En la segunda me queda W por GW. La última queda igual. Y fíjense que en la primera, la variable de integración es W. Y dentro tenemos una X. O sea, X es variable para la F, pero para la integral es constante, la podemos sacar. Entonces, todas estas son consideraciones que uno tiene que tener antes de aplicar el primer teorema fundamental. Hay que estar atento a todo esto. Así que la derivada es, veamos, derivada de x, que es 1, por la otra función. Algo que escribimos mal aquí, lo corregimos ahora. Estas integrales son todas de 0 hasta x, así que está bien ahora. Entonces, derivada de x es 1, me queda la integral. Desde 0 hasta x, GW de W. Más x por la derivada de la integral. Y aquí usamos el teorema fundamental, me queda g de x. Menos, en esta integral, bueno, usamos el teorema fundamental, el w aparece dos veces, aquí nos toca escribir w. El w aparece dos veces, así que reemplazo, me queda xg de x. Menos, y acá reemplazo, me queda g mayúscula del w. Que nosotros sabemos arriba de qué se trata eso. De hecho, no es GW, es G de X. Porque nosotros hacemos el reemplazo.
Ahora fijémonos que nosotros definimos la G mayúscula como la integral de la G minúscula, desde 0 hasta el punto que estemos asignando. Así que la primera es G mayúscula de X. Ya sabemos que estos términos se cancelan. Menos G de X, y eso es 0. Y si tenemos una función cuya derivada es 0 en todo el intervalo, entonces la función es constante. Y nosotros tenemos el valor de la f en un punto que es el extremo izquierdo, así que nosotros sabemos que f de x ahora es igual a 0 para todo x en el intervalo desde 0 hasta 2 elevado a n. Ahí está resuelto. ¿Ustedes tienen alguna duda sobre este problema? ¿Nos pueden preguntar? Lo vamos a dejar ahí todavía un tiempito. Bueno, la enseñanza de este problema es, al momento de querer usar el primer teorema fundamental del cálculo para calcular una derivada de expresiones como esta, uno tiene que estar atento. En estos casos estamos derivando con respecto a variable x. Vamos a asumir que tenemos, por ejemplo, una integral con extremo inferior constante y extremo superior el x. No vamos a complicar la cosa en ese sentido. Tenemos que observar que dentro la función integrar no tuviera el x para poder usar el teorema directamente. Si tuviera el x, tenemos que realizar alguna operación, un poco de aritmética antes de derivar para sacarnos ese problema. En este caso se traducía en distribuir, separar en dos integrales, y en la integral que tuviera el x por g el doble, sacaba el x como factor constante, el otro ya no tenía el x, y ahí recién podía usar el primer teorema fundamental aquí. Y bueno, en menor medida también podemos comentar lo que pasaba con la segunda. Nosotros tenemos integral desde 0 hasta x de una función del w, pero esa función del w también está definida como integral desde 0 hasta w de una función en variable u respecto a integral respecto a u. Entonces, digamos, ese truco que nosotros utilizamos para definir funciones integrales lo podemos aplicar reiteradamente, que es lo que hemos hecho ahí. Salvando esas dos dificultades, tenemos en la pantalla todavía los pasos para resolver. Y ahora que nosotros sabemos que la función f es tiene derivada 0 en todo el intervalo, o por lo menos en el interior del intervalo, entonces la función es constante. Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación en un momento que vamos a buscar algún ejercicio para cerrar la clase o responder alguna otra duda. Y bien, vamos a cerrar con el siguiente problema, que es determinar todas las funciones continuas, f, definir los números reales con valores reales para los cuales la g, que es otra función definida en los reales con valores reales, por la fórmula g de x igual integral de x menos 1 hasta x más 1 f de t con respecto a variable t, es una función constante. Entonces veamos de qué se trata esto. La f es continua, entonces la g es derivable. Como los dominios son los reales, es derivable en todos los reales. Y la derivada de la g se puede encontrar en términos de la f. Ustedes bien saben que en estos casos tenemos extremo inferior y extremo superior variables, dependientes de x.
Entonces, donde haya t, tenemos que reemplazar el x más 1 y multiplicar por la derivada del x más 1. Después colocamos menos, donde haya un t, reemplazamos por x menos 1 y multiplicamos por la derivada del x menos 1. De hecho, eso es para poder resolver todo esto. Entonces, como simplemente tenemos la f, entonces nos va a quedar f de x más 1. Bueno, tal igual que nos queda por la derivada del x más 1 menos f de x menos 1 por la derivada del x menos 1. La derivada del x más 1 y la derivada del x menos 1 es 1. Así que simplemente nos queda g'x es f de x más 1 menos f de x menos 1. Si la g es constante, entonces esta derivada tiene que ser 0 para todo x. Y eso significa que el f de x más 1 tiene que ser igual a f de x menos 1 para todo x en lo real. Ahora, la única gracia entre el x más 1 y el x menos 1 es que están separados por 2 unidades. De hecho, esto es una equivalencia. Si nosotros ya sabemos que la función es derivable y que tiene esa fórmula, así que esto es constante, sí, solo sí, se cumple todo esto que estamos diciendo. Si podemos decir que g es constante, sí, solo sí, la f es periódica. Con periodo 2. Nosotros conocemos de trigonometría algunas funciones que son periódicas, aunque los periodos, digamos, como vienen dados naturalmente, no eran 2 en esos casos. Por ejemplo, si uno dice la función seno, dice y igual seno de x, esa función es periódica y tiene periodo 2pi. Entonces uno tendría que hacer algún ajuste y obtiene a partir de ella una función periódica con periodo 2. Por ejemplo, el seno de pi por x es una función que ustedes podrían colocar aquí. El seno de pi por x me da como fórmula de una función que es periódica que tiene periodo 2. Vamos a colocar algunos ejemplos, digamos, razonables. Ahí está. Si tienen alguna duda, me avisan ahora. Pueden preguntar. Okay, vamos a dejar la clase hasta este punto. Así que nosotros cerramos y nos encontramos en la próxima oportunidad.